Vamos a iniciar el grupo de clases que corresponden a neurooftalmología. Dentro de la neurooftalmología se incluyen básicamente los trastornos de la vía visual aferente y los de la vía visual eferente. Los de la vía visual aferente corresponden a nervio óptico, quiasma, cintillas y radiaciones ópticas hasta corteza occipital, y las de la vía eferente corresponden a anomalías de la vía pupilar y trastornos de motilidad ocular extrínseca. En este esquema podemos apreciar las características anatómicas de la vía visual aferente. Empezaremos con la patología de nervio óptico, definiendo neuropatía óptica como cualquier proceso patológico capaz de afectar a la estructura óptica o función del nervio óptico y cuya etiología o alteraciones pueden tener diversas causas, tanto inflamatorio, isquémica, por edema mecánico, tóxico o trastornos genéticos tumorales o compresivos o traumáticos. Dentro de las manifestaciones clínicas de cualquier neuropatía óptica se suelen caracterizar si es unilateral por defecto pupilar aferente relativo, en el cual se produce un estímulo sobre un ojo y se produce una respuesta de ambos ojos, tanto de respuesta fotomotora como consensual, y cuando se produce un estímulo de presentación de luz sobre el ojo patológico, se produce una menor respuesta pupilar y esa menor respuesta también es igual en el ojo derecho. Por lo tanto, lo que vemos es una disminución de respuesta pupilar en el ojo patológico que vuelve a presentarse otra vez de forma consensual cuando se estimula el ojo sano. Aparece también disminución de agudeza visual y finalmente defectos de campo visual que pueden tener muy diversas características, expresándose en esta presentación diversas formas, tanto el escotoma central, como el escotoma arciforme, como el escotoma altitudinal, como la retracción de campo visual, como el aumento de la mancha ciega. Además, suele haber una afectación de la visión de los colores con una discromatopsia adquirida. Empezaremos con la primera neuropatía óptica, que es la neuritis óptica. Se clasifica básicamente en neuritis óptica típica, entendiendo como tal la forma idiopática o desmielinizante y las formas atípicas. Suele afectar la forma típica a mujeres mayoritariamente entre 18 y 55 años, con una afectación unilateral, con papila normal, conociéndose entonces como neuritis retrovulvar, o un leve edema papilar, con dolor a los movimientos oculares que pueden preceder a la pérdida visual, una alteración bastante clara de la visión de los colores y con una afectación campimétrica que clásicamente se ha descrito como una pérdida campimétrica central o escotoma central o centrocecal, aunque el ONTT manifestó que era más característica la pérdida difusa. Suele tener un tiempo de instauración de entre 1 o 2 semanas y posteriormente muestra una mejoría progresiva hasta los 6 meses de evolución aproximadamente, aunque se ha visto que si se trata con esteroides endovenosos 1 gramo al día durante 3 días tiene una recuperación más rápida, aunque el resultado final al cabo de los 6 meses es la misma. Como ya hemos comentado, suele representar el 24% de las formas de debut de esclerosis múltiple y representa el 43% de los síndromes clínicos aislados asociados o debidos a enfermedad desmielinizante. El diagnóstico suele ser clínico, básicamente por la pérdida visual, la poca afectación del disco, el defecto pupilar aferente, la discromatopsia, el dolor, y generalmente en estos casos típicos no debería requerir estudios diagnósticos añadidos. Pese a ello, se suele complementar con un estudio con resonancia magnética tanto para evaluar la lesión del nervio óptico, dado que la longitud de afectación del nervio tiene un valor pronóstico, también permitiría hacer un cierto grado de diagnóstico diferencial y realizando una resonancia magnética cerebral ayudaría a estratificar el riesgo de conversión a esclerosis múltiple.
En cuanto al tratamiento, se postula tratamiento con corticoides endovenosos, tal como se extrajo de las conclusiones del ONTT, del estudio ONTT, y se pauta normalmente un tratamiento con corticoides endovenoso 1 gramo al día durante 3 días, que lo que hace es acelerar la recuperación. Respecto a esta pauta, últimamente se están apreciando modificaciones en el sentido de que se ha visto que una pauta oral bioequivalente, que representa aproximadamente entre 750 y 1250 miligramos al día de prednisolona, sería equivalente a la pauta endovenosa. Lo que sí que está contraindicado en estos casos es el uso de corticoides orales a pauta de miligramo kilo de peso día, que ya el mismo ONTT nos llegó a la conclusión de que había un incremento de nuevos episodios con el tiempo. Si el paciente tiene elevado riesgo de esclerosis múltiple o ya cumple los criterios de McDonald de esclerosis múltiple, evidentemente el neurólogo debe instaurar o ofrecer un tratamiento inmunomodulador de la enfermedad. Dentro de las otras etiologías que se pueden encontrar de neuritis óptica, últimamente ha tomado mucha prevalencia la neuromielitis óptica, básicamente por la mejor filiación del proceso, el considerar una enfermedad desmielinizante pero con otras características muy diferentes de la esclerosis múltiple, tanto en evolución como en tratamiento. Y hay otra serie de causas como la sarcoidosis, las vasculitis en general, procesos infecciosos, no olvidemos la LUES, toxo o tuberculosis. También hay cuadros de neuritis óptica posvacunal, generalmente más frecuente tras la vacunación de la gripe, y en algunos casos hay descritas afectaciones por causas paraneoplásicas en el contexto de tumores. Sobre todo suele asociarse dichas causas paraneoplásicas en el contexto de tumores de pulmón o axel. En la forma de neuromielitis óptica, que como hemos dicho ya es una enfermedad diferencial, suele haber afectación de nervio óptico bilateral en muchas ocasiones, mucho más severa que la que puede presentarse en pacientes con neuritis óptica típica, y muchas veces asocia también afectación medular, siendo tanto la afectación medular como la neuritis óptica uno de los criterios diagnósticos claves en esta patología. Se han descrito dos tipos de anticuerpos en la neuromielitis óptica. El primero es la anticuerpos antiacoporina 4, que es sobre canales de agua del astrocito, por lo tanto aquí el target es el astrocito. Representa el 75% de las neuromielitis óptica spectrum disorders, menos frecuente en varones, con un curso recurrente, con una cierta coincidencia de los trastornos, y que en las neuritis ópticas en estos casos tienen las características de mucha más severidad, poca respuesta a los corticoides, precisando otros tratamientos, y afectación predominantemente a nivel de nervio posterior, quiasma o cintilla óptica. Por otra parte, tenemos la forma de neuromielitis asociada a los anticuerpos antiglicoproteína del oligodendrocito, que probablemente en breve dejará de ser un grupo dentro de la NMO, porque empieza a ser considerada ya una enfermedad aparte, es lo que se llama enfermedades asociadas a MOC positivos. Afecta en formas parecidas a varones y mujeres. La probabilidad de coincidencia en neuritis y mielitis transversa es más elevada, hasta un 40%. Puede tener un curso monofásico, aunque en las formas de neuritis óptica tiene las características de una forma recurrente, con relativamente buena respuesta a corticoides y endovenosos y un mejor pronóstico visual que las formas de NMO asociada a anticuerpos antiacoporina 4. En la resonancia se puede ver, como en la imagen, una mayor afectación del nervio óptico, pero no suele llegar ni a quiasma ni a cintillas, y suele haber también cierto grado de inflamación peripapilar, alrededor del nervio, como vemos aquí en la vaina. Y
En este caso, se asocia generalmente a mucho más edema papilar de lo que suelen tener las neuritis típicas o las asociadas a antiacoporina 4. En este caso también, y por eso se considera una enfermedad diferente, el anticuerpo es contra el oligodendrocito. Respecto al tratamiento de la neuritis en las neuromielitis ópticas, básicamente hay que diferenciar en lo que se refiere al tratamiento en la fase aguda, en la cual se suele iniciar siempre con megadosis de esteroides, generalmente endovenosos, 1 gramo al día por 3 días. Si no hay respuesta, se puede plantear tratamiento con plasmaféresis e inmunoglobulinas endovenosas. Generalmente suele tener mejor respuesta a las neuritis asociadas a anticuerpos anti-MOC que las antiacoporina 4, aunque son más recurrentes. Recordemos que los anti-MOC suelen tener además edema de papila. Y finalmente, recordad que no está claramente establecido del todo el tratamiento en la fase de estado para evitar nuevos episodios o para manejar la enfermedad, aunque se están planteando tratamientos inmunomoduladores con el rituximab, que parece ser que es uno de los de elección, inmunosupresores como el micofenolato, inhibidores de la interleuquina 6 como el tocilizumab y luego otros fármacos. Pero sigue habiendo muchos más fármacos en estudio para el tratamiento del anemio. También hay que tener presente que, a diferencia de la esclerosis múltiple, la NMO responde muy mal a los inmunomoduladores clásicos. La siguiente patología que vamos a tratar de patología de nervio óptico es la neuropatía óptica isquémica. Existen dos formas de neuropatía óptica isquémica. Una forma que afecta a pacientes relativamente más jóvenes, entre 50 y 70 años, que se caracteriza por una forma idiopática, es decir, de causa desconocida, aunque hay una serie de factores de riesgo, como puede ser el disco no excavado, la tendencia a la hipotensión nocturna, antecedentes de hipertensión arterial o síndrome de apnea del sueño, y una forma arterítica en el contexto de una enfermedad vasculítica como es la arteritis de células gigantes o arteritis de Horton, que forma parte de una enfermedad sistémica en la cual los pacientes suelen ser mayores, generalmente por encima de 70 años. Generalmente suele ser la forma anterior, es muy raro que haya un infarto posterior, aunque se ha descrito sobre todo en pacientes con hipovolemias severas o en alguna forma de arteritis de Horton, y se caracteriza por un proceso isquémico, dentro de su patogenia, un proceso isquémico posterior a la lámina cribosa con oclusión de la circulación ciliar posterior. Como ya hemos comentado, tiene una forma de debut agudo, generalmente inicialmente unilateral, afecta a mayores de 50 años de forma general, aunque se han descrito casos en jóvenes, sobre todo si tienen otra serie de patologías, por ejemplo una insuficiencia renal y están haciendo hemodiálisis o algún otro tipo de vasculopatía. Cursa a veces con disminución de agudeza visual, pero depende de si hay afectación del campo visual central o no, un defecto pupilar a frente relativo del ojo afecto, una afectación de la visión de los colores pero que es menor que la neuritis, no suele haber dolor, defecto del campo visual característicamente altitudinal en la forma no arterítica, y en la forma arterítica puede presentar diversos patrones, pero es una pérdida visual más severa en la forma arterítica. Y el disco óptico siempre suele ser anómalo, generalmente con un edema, con hemorragias en llama, con algún pequeño exudado, excepto en esa forma posterior que hemos comentado previamente. Y en el fondo de ojo se ve un edema, como hemos dicho, pero el edema suele ser pálido, o al menos es lo que ponen los tratados, pálido en la neuropatía óptica isquémica anterior arterítica, de causa inflamatoria, o sobre todo sectorial, con alguna hemorragia en llama, en la forma no arterítica. En ocasiones es difícil diferenciarlas una de la otra y nos basamos también en otra serie de síntomas sistémicos, si existe o no
y hay que preguntarlo: claudicación mandibular, dolor de cabeza, cefalea, polimialgia reumática dentro de la historia, o la presencia de pérdidas visuales transitorias previas en ese ojo serían muy sugestivas de una enfermedad de Horton o arteritis de células temporales. El diagnóstico es clínico, pero dado que a veces no es fácil diferenciar la forma arterítica de la no arterítica y con lo que eso conlleva de cara al pronóstico visual y general del paciente, es importante realizar también una determinación de reactantes de fase aguda, como determinación de la velocidad de sedimentación globular, la determinación de la proteína C reactiva, y también puede ser valorable la determinación de plaquetas, que suelen ser elevadas en los pacientes con arteritis de células gigantes. Si sospechamos una arteritis de células gigantes, el tratamiento debe instaurarse de forma muy rápida con esteroides antes de obtener el gol estándar para la confirmación diagnóstica, que es la biopsia de la arteria temporal. Recordar que los resultados de la biopsia no se afectan a pesar de haber estado con corticoides generalmente durante la primera semana. La biopsia de la arteria temporal es el gol estándar diagnóstico de la arteritis de células gigantes. Se debe realizar bajo anestesia local. Es importante ligar los cabos una vez se ha aislado y se tiene que obtener al menos 2 centímetros de arteria temporal para hacer un estudio anatomopatológico correcto, dado que la arteritis es una enfermedad segmentaria. La neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica no tiene tratamiento. Se aconseja control de los factores de riesgo vascular, evitar las hipotensiones nocturnas, por lo que se desaconseja el uso de tratamiento hipotensor arterial por la noche, control de la apnea del sueño y no usar fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Todas estas recomendaciones lo que buscan es intentar proteger la posible afectación del otro ojo, que suele pasar sobre un 30% en un periodo de 4 a 5 años aproximadamente. Es controvertido el uso de los corticoides sistémicos en la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, dado que hay controversia en cuanto al posible beneficio y efecto secundario. Hay diversas publicaciones tanto a favor como en contra, y yo creo que hay que valorar de forma individual. Respecto al tratamiento de la neuropatía óptica isquémica arterítica asociada a la arteritis de Horton, hay que instaurar tratamiento con corticoides lo antes posible, dado que si no se hace tratamiento la probable afectación del segundo ojo es muy alta. Se aconseja inicialmente tratamiento con corticoides, megadosis de esteroides 1 gramo al día durante 3 días y luego seguir durante 1 gramo por kilo por día en pauta decreciente. Se debe dosificar el tiempo de tratamiento, un mínimo de 6 meses, y se deben realizar controles con reactantes de fase aguda, USG-PCR y síntomas clínicos. El objetivo básico es prevenir la neuropatía óptica isquémica en el otro ojo y control de la enfermedad sistémica. Últimamente se ha postulado que el tratamiento con tocilizumab durante 26 o 52 semanas después del diagnóstico permitiría disminuir mucho la incidencia de recidivas y sería útil también en aquellos casos resistentes. La tercera patología de la cual vamos a hablar del nervio óptico es el papiledema. El papiledema característicamente es una elevación adquirida de los discos ópticos secundario a un aumento de presión intracraneal. No se debe confundir con edema de papila, que no se refiere a causas por hipertensión intracraneal.
Existen múltiples causas de hipertensión intracraneal. La mayoría suelen ser trastornos que generan un efecto masa, sobre todo neoplasias, carcinomatosis o gliomatosis, infecciones, trastornos vasculares, sobre todo hemorragias o hematomas, o bien causas traumáticas. Menos frecuentes son aquellas situaciones de hipertensión intracraneal idiopática, que luego comentaremos, o en aquellas situaciones en las cuales se produce una modificación en el circuito del flujo del líquido cefalorraquídeo. Existen diversos estadios de papiledema. Aquí vemos en las diversas imágenes, en la imagen A, la forma incipiente, en la cual solo hay una borrosidad leve peripapilar, con algo de edema de capa de fibras peripapilares, con un leve aumento de la mancha ciega en el campo visual. Conforme va evolucionando, se establece un papiledema desarrollado, con hemorragias y exudados, y empiezan a aparecer defectos de campo visual, no solo el aumento de mancha ciega, sino amputación de campo visual a nivel nasal, inferior. Posteriormente, si sigue las causas de hipertensión intracraneal, sin controlarlo, se establece un papiledema crónico, como vemos en la imagen C, en la cual sigue progresando el defecto campimétrico. Y finalmente, si se sigue sin tratar la causa del papiledema o es inmanejable, se puede acabar instaurando una atrofia óptica que es algo borrosa, no es tan clara como la atrofia óptica primaria, en la cual puede acabar apareciendo una pérdida completa del campo visual, como vemos en la imagen de al lado. Generalmente, siempre que vemos un paciente con papiledema, hay que descartar sobre todo una lesión ocupante de espacio. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es neuroimagen y si es en urgencias necesitamos obtener un TAC cerebral. Si el TAC cerebral es normal, entonces hay que obtener una resonancia y probablemente una punción lumbar, porque igual nos encontramos frente a una hipertensión intracraneal idiopática. La hipertensión intracraneal idiopática afecta de mayor frecuencia a mujeres con una incidencia entre 2 y 10 a 1, con un IMC elevado, una obesidad manifiesta, y suele aparecer en la tercera década de vida. Se caracteriza por una elevación de la presión intracraneal superior a 200 milímetros de agua, una composición de líquido cefalorraquídeo que es normal, por lo tanto hay que descartar también procesos meningios, etc. Y unos signos y síntomas únicamente atribuibles al aumento de la presión intracraneal. Pérdidas visuales transitorias, acúfenos o diplopia por paresia de sexto nervio. Y como ya hemos comentado previamente, el estudio neuroradiológico, tanto de resonancia magnética como de fleborresonancia, tiene que ser normal. Se puede presentar de forma primaria la hipertensión intracraneal idiopática, pero también puede aparecer formas secundarias. Entre ellas, las más frecuentes es la asociada a fármacos, generalmente a tetraciclinas en niños o a la ingesta de vitamina A, complementos de vitamina A. Recientemente también se ha descrito asociado al uso de fármacos antineoplásicos inhibidores de tirosinquinasa. También puede aparecer en situaciones de dificultad de retorno venoso, como en cirugía radical de cuello, en algunas alteraciones sistémicas metabólicas, como el hipoparatiroidismo, anemia ferropénica u otras, y sobre todo puede aparecer también en situaciones de trombosis de los senos durales, por dificultad del drenaje del líquido cefalorraquídeo. Se produce a veces en otitis media, sobre todo en niños, en mujeres tanto por el uso de anticonceptivos orales o en el embarazo, o en otras enfermedades sistémicas como en el lupus o en síndrome antifosfolípido. La hipertensión intracraneal hay que tratarla según la causa. Si hay una lesión ocupante de espacio, se debe tratar inicialmente dicha lesión ocupante de espacio. Si la causa es una hipertensión intracraneal secundaria asociada al uso de fármacos o a trombosis venosa, pues en el
caso de uso de fármacos hay que suspender los fármacos que creemos que han sido causales e iniciar tratamiento hipotensor. Y en aquellas situaciones en las cuales hay una trombosis venosa cerebral se debe tratar como tal, generalmente con el uso de anticoagulantes. Tanto en las formas secundarias como en la forma idiopática suele ser beneficioso disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo, que se consigue con el uso de acetazolamida, que disminuye la producción de humor acuoso. Y en las formas idiopáticas se insiste mucho en la pérdida de peso. Si no se controla con tratamiento médico, se debe proceder a tratamiento quirúrgico. Dicho tratamiento consiste generalmente, si la pérdida visual es el síntoma predominante más severo o peor, se puede realizar fenestración de la vaina del nervio óptico, como vemos en la imagen de la derecha, que provoca un drenaje del líquido que comprime a nivel de la vaina del nervio, generando una especie de funcionamiento valvular. Pero generalmente el tratamiento que se suele utilizar es el de la derivación ventrículo-peritoneal. Las neuropatías ópticas hereditarias se pueden clasificar de tres formas. Aquellas que se presentan de forma aislada, en la cual la pérdida visual o la afectación del nervio óptico es el factor predominante, como en la atrofia óptica dominante, en la neuropatía óptica hereditaria de Leber o en las formas recesivas y aún más raras ligadas a cromosoma X. Pueden formar parte de otros síndromes como un signo neurológico sistémico, como el síndrome de Dietz-Moat o síndrome de Wolfram o en el síndrome de Behr, o bien pueden formar parte de toda la pléyade de afectación que puede presentar un paciente con una enfermedad neurodegenerativa hereditaria o del desarrollo, como las heredoataxias, las polineuropatías hereditarias o enfermedades de depósito y degeneraciones cerebrales. Comentaremos solo las dos formas más frecuentes, que son la atrofia óptica dominante y la neuropatía óptica hereditaria de Leber. La atrofia óptica dominante es la neuropatía óptica hereditaria más frecuente, dependiendo de la población oscila entre 1 cada 10.000 o 1 cada 50.000 personas. Afecta predominantemente o de inicio a la segunda década de la vida, con una alteración de la visión de los colores. Y a nivel campimétrico se aprecia un escotoma central con una extensión superotemporal que a veces hace que se tenga que diferenciar de patología quiasmática. No todo el mundo tiene el mismo grado de afectación visual, dependiendo del grado de penetrancia del gen, y nos encontramos con pacientes que pueden tener agudezas visuales bastante buenas. Se considera que los pacientes suelen perder aproximadamente una línea de visión cada 10 años. En el fondo de ojo podemos apreciar la imagen característica que vemos aquí abajo, en la cual se ve la palidez papilar temporal, una excavación triangular temporal y unos cambios pigmentarios peripapilares. La anomalía genética responsable, aunque hay muchas, se localiza en el gen OPA1, que está localizado en el cromosoma 3. La otra neuropatía primaria que podemos encontrar, hereditaria, es la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Tiene unas peculiaridades respecto a la anterior en el hecho de que afecta de forma predominantemente a varones entre 15 y 35 años, aunque hay descritos una amplia edad en la cual se puede presentar. Se presenta por alteración en el DNA mitocondrial, que como sabéis se hereda mayoritariamente por parte materna. Por lo tanto, el árbol genealógico suele afectar predominantemente a varones, aunque las portadoras suelen ser las mujeres. Es de debut inicialmente unilateral, con afectación secuencial del segundo ojo en varias semanas o meses, pero lo que llama la atención es que la pérdida visual inicial suele ser bastante brusca. Se puede presentar disociación visual pupilar, es decir, podemos tener una pérdida visual característica de Leber, pero con poca anomalía en la respuesta pupilar.
es decir, no siempre vemos claramente el defecto pupilar aferente, y a nivel oftalmoscópico se caracteriza por la famosa tríada clásica de Lawton-Smith, en la cual se aprecian un pseudoedema de papila, presencia de telangiectasias peripapilares y no pérdida de contraste del disco óptico en la angiografía fluoresceínica. La etiología es por una alteración en el DNA mitocondrial, que como hemos comentado es de herencia materna. Existen múltiples mutaciones que pueden ser responsables de la neuropatía óptica hereditaria de Leber, aunque hay las tres primarias, que son las que vemos aquí, que son las responsables del 90% de los casos. Caso de que tuviéramos una elevada sospecha y la determinación de las tres primarias no mostrara ninguna alteración, se aconseja realizar una secuenciación del DNA mitocondrial para apreciar si hay alguna de las otras mutaciones que se han descrito. Respecto al tratamiento de la neuropatía óptica hereditaria de Leber, ha habido avances en los últimos años, básicamente en el uso de algún fármaco que permite generar mayor rendimiento de ATP de la cadena de fosforilación oxidativa, que es la idebenona, y más recientemente se está realizando algún ensayo clínico intentando modificar el DNA mitocondrial con terapia génica. Las neuropatías nutricionales y tóxicas comparten diversas características. La primera es que suele afectar de forma bilateral, con un descenso de agudeza visual bilateral simétrico. Presentan escotomas centrales o centrocecales en el campo visual y tienen una alteración de la visión de los colores. Por lo tanto, la diferencia dependerá de los antecedentes nutricionales generalmente del paciente o bien con la ingesta de tóxicos o fármacos que puedan causar neuropatía óptica. No siempre es fácil dicha diferenciación. Este es el listado de los fármacos descritos. El listado probablemente es mayor, pero yo incidiría básicamente en el etambutol y el linezolid, que son tóxicos mitocondriales, el disulfiram, porque se utiliza en la deshabituación de pacientes con abuso de alcohol, pero no olvidemos que el etanol y el uso de tabaco, junto con la afectación nutricional que muchas veces se asocia, también puede ser responsable de neuropatía nutricional. Por lo tanto, a veces hay un componente mixto. Y recalco el metanol porque tiene una forma de presentación que es diferente a las demás. Dentro de los déficits nutricionales, hay que vigilar sobre todo en los pacientes que tienen algún trastorno gástrico por el déficit de vitamina 12. También se han descrito neuropatías asociadas al déficit de B6, de B1, de ácido fólico, o bien en un contexto general de un paciente desnutrido, que muchas veces hay un exceso de consumo de alcohol y tabaco, presentan también dicha alteración. Como hemos dicho, casi todos tienen la misma forma clínica, es decir, una pérdida visual bilateral, lentamente progresiva, con escotomas centrales o centrocecales como vemos en esta campimetría, y si se deja evolucionar en el tiempo y no se instauran las medidas terapéuticas adecuadas o preventivas, desarrolla una palidez papilar bilateral de predominio temporal. Existe otra segunda forma, que es la que vemos abajo, en la cual vemos una toxicidad por metanol, que ya hemos dicho que tiene una forma de presentación diferente, en la cual se presenta un edema de papila bilateral con una pérdida visual muy severa, que acaba generando una pérdida axonal muy importante, antes del desarrollo de la afectación metabólica que suele presentar las intoxicaciones por metanol, como acidosis respiratoria y acidosis metabólica. El tratamiento de la intoxicación por metanol es el uso de etanol para establecer un mecanismo competitivo en
en la metabolización de dicho tóxico. Finalmente, hablaremos de las tumores y compresiones del nervio óptico, que puede haber tumores papilares, tumores primarios del nervio, que es lo que veremos ahora, compresiones intraorbitarias o intracraneales también tanto por tumores como por metástasis, o bien lesiones metastásicas y paraneoplásicas, como hemos comentado también al principio. Aquí vemos las dos lesiones tumorales más características del nervio óptico. A mano izquierda veremos el glioma de la vía óptica. Suele aparecer de forma primaria, muy frecuentemente asociado a neurofibromatosis tipo 1 y que hay que explorar en niños que tienen antecedentes de neurofibromatosis tipo 1 porque suelen crecer durante la infancia, aunque luego a veces se estabilizan. Es mucho más agresivo si es adquirido, no asociado a neurofibromatosis tipo 1, por entonces tiene más tendencia a crecer en la edad adulto y ser más agresivo. A mano derecha vemos un meningioma que en realidad no es un tumor, es el tumor de la vaina del nervio y las localizaciones donde puede presentarse. Suele afectar más a mujeres de mediana edad, con pérdidas visuales lentamente progresivas y cuyo tratamiento en caso de diagnóstico es la realización de radioterapia estereotáxica fraccionada, que suele parar la evolución del tumor y en alguna ocasión puede revertir o disminuir la severidad de la pérdida visual generada. Podemos encontrar también neuropatías compresivas, como vemos en la imagen de abajo, en un paciente con una oftalmopatía tiroidea, en la cual vemos que el espacio que queda para el nervio es muy poco y puede hacer neuropatía compresiva por la compresión por los músculos, o bien puede haber también compresión de los nervios, como vemos aquí en las flechas, por tumores en el área de la glándula hipófisis o bien en zona de seno cavernoso. Finalmente, para concluir esta clase, hablaremos de la neuropatía óptica traumática. Se puede producir por lesiones directas, como vemos abajo, o por lesiones indirectas. Y puede ser indirectos anteriores, en la cual el movimiento indirecto anterior puede provocar un arrancamiento o una avulsión del nervio óptico en la lámina cribosa, como vemos abajo, aunque el más frecuente de todas las formas es el indirecto posterior, en el cual se produce una vibración del nervio dentro del canal óptico, se produce también una pérdida de nutrición por las arterias piales y eso provoca una afectación del nervio. No está demostrado cuál es el mejor tratamiento para las neuropatías traumáticas, habiéndose realizado hace tiempo un estudio multicéntrico, pero que no llegó a una conclusión definitiva porque faltaban datos de pacientes, en los cuales se vio que era parecido el resultado con corticoides altas dosis en megadosis, bien realizando descompresión del canal óptico o dejándolo a la simple evolución. Por lo tanto, actualmente no está claro cuál es el tratamiento de la neuropatía traumática. Probablemente la ascensión terapéutica no sea de recibo. La descompresión del canal en un paciente politraumático que a veces también puede tener fractura de canal es un manejo difícil y puede ser más dañino que beneficioso, y en algunas ocasiones se pauta tratamiento con corticoides altas dosis a dosis de 1 gramo al día durante 3 días. Las causas más frecuentes de neuroretinitis infecciosa es la enfermedad por arañazo de gato, la sífilis, la gran simuladora, la toxoplasmosis, la toxocariasis, la histoplasmosis, la leptospirosis y la enfermedad de Lyme. Aquí a la derecha en la diapositiva podéis ver una tabla en donde se detallan todos los agentes infecciosos que pueden causar neuroretinitis. La enfermedad por arañazo de gato está producida por un bacilo gram negativo, la Bartonella henselae.
Esta generalmente produce una pústula en el sitio de inoculación, seguida por una infección subaguda con malestar y fiebre, además de adenopatía locorregional. Es de suma importancia el antecedente de haber tenido contacto con gatos. Las características de la pústula es una pápula eritematosa con costra. La puerta de entrada se ocasiona por arañazo o mordedura del gato, aunque realmente el reservorio de la Bartonella está en las pulgas y más raramente en las garrapatas. Por lo tanto, la transmisión de la enfermedad depende del artrópodo conocido como la pulga de los gatos. Esa transmisión puede ser directamente también a través de la pulga o a través del arañazo o mordedura, debido a que el gato, tanto en sus dientes como en sus uñas, puede tener heces de las pulgas de los gatos en las cuales esté alojada la Bartonella. Además de esta lesión dermatológica, la enfermedad se caracteriza por una infección subaguda en la cual podemos encontrar malestar general, anorexia, cefalea y pérdida de peso. También podemos encontrar dolor de garganta y fiebre, y en algunos casos esta entidad debuta como una fiebre de origen desconocido. En el caso de la presencia de neuroretinitis, los síntomas es una pérdida de visión indolora y unilateral generalmente. Las linfadenopatías regionales suelen ser dolorosas y en un 10 o 15% de los casos pueden fistulizar. El síndrome oculoglandular de Parinot es la alteración ocular más frecuente en la enfermedad por arañazo de gato y ocurre en el 6% de los casos. El síndrome oculoglandular de Parinot está caracterizado por la presencia de conjuntivitis, linfadenopatía regional, en este caso preauricular, y fiebre. Las manifestaciones neurológicas incluyen la encefalopatía, convulsiones, mielitis, paraplegia, arteritis cerebral y la neuroretinitis, que hablaremos a continuación. Esta se da en el 1 al 2% de los casos. Esta retinitis se caracteriza por la presencia de una estrella macular y edema de papila, aunque el espectro de la enfermedad también puede incluir síndromes retinianos del tipo white dot, de puntos blancos, oclusiones de rama venosa o arterial, desprendimiento seroso de la retina, vasculitis, infiltrados focales coroideos y lesiones angiomatosas subretinianas cerca de la papila. El diagnóstico se hace por serología y el tratamiento de la afección local se hace con calor local y analgésicos, y en el caso de complicaciones como la neuroretinitis se discute del uso de antibióticos y esteroides. Y digo se discute porque se han utilizado múltiples antibióticos. El más común puede ser la doxiciclina, pero en la bibliografía podéis encontrar que se han utilizado muchos antibióticos, y también se ha discutido el hecho de no dar antibióticos, ya que la enfermedad puede solucionarse de forma espontánea. En 1916, Theodor Leber describió un cuadro que denominó maculopatía estrellada por el aspecto morfológico que presentaba. Sin embargo, años más tarde, Donald Gass observó mediante angiografía fluoresceinica que no había alteración en la mácula, sino que el edema de retina se originaba a partir de los capilares profundos del nervio óptico, y sugirió entonces el nombre de neuroretinitis, que en el caso de ser idiopática debería llamarse neuroretinitis estrellada de Leber, en honor a quien lo describiera muchos años antes. Esta neuroretinitis es una enfermedad que generalmente se presenta de forma unilateral en niños y adultos jóvenes, con edema de nervio óptico, estrella macular secundaria, y que se resuelve espontáneamente en el lapso de 6 a 12 semanas sin necesidad de tratamiento. El rango de edad va desde los 6 a los 48 años, siendo la media de edad entre 23 y 24 años. Los pacientes suelen consultar por disminución de la agudeza visual unilateral, de comienzo generalmente agudo e indoloro, aunque algunos pacientes pueden referir dolor leve al movimiento ocular debido al compromiso inflamatorio del nervio óptico. La agudeza visual de estos pacientes puede variar desde la unidad
hasta proyección luminosa. Cuando lo examinamos, podemos observar un edema de nervio óptico de magnitud variable, que suele acompañarse de episodios de vitreitis localizada cerca de la papila. El aspecto clásico de esta enfermedad es el de la estrella macular, que consiste en depósitos lipídicos alrededor de la mácula, dispuestos de forma radial como los radios de una bicicleta. Esta manifestación es inespecífica y no denota una alteración a nivel retinal macular, sino que proviene del nervio óptico por alteración vascular inflamatoria a ese nivel. Esta estrella macular suele desaparecer en el término de 2 a 3 meses. La inflamación en el segmento anterior suele ser muy leve. Solo algunos casos infrecuentes tendrán una uveitis anterior de importancia. En algunos casos también podemos encontrar un desprendimiento de retina seroso asociado. Ocasionalmente, cuando se ha producido un desprendimiento de retina seroso asociado a la neuroretinitis idiopática estrellada de Leber, puede dejar una cicatriz corioretiniana tras su resolución. En la exploración también vamos a encontrar un defecto pupilar aferente, una alteración a la visión de los colores y en el campo visual un defecto centrocecal. Como hemos comentado antes, en un plazo de 6 o 12 semanas se suele producir la resolución espontánea del cuadro sin necesidad de tratamiento. La vía visual se corresponde con, como ya se comentó en la clase de nervio óptico, por el propio nervio óptico, el quiasma, la cintilla óptica, el cuerpo geniculado lateral, las radiaciones ópticas y la corteza occipital. La patología de nervio óptico ya fue comentada en la clase anterior, por lo tanto seguiremos con la patología a partir del quiasma. Es importante las relaciones anatómicas que dispone el quiasma óptico, dado que en su porción inferior se relaciona con la silla turca, en la porción lateral con el seno cavernoso, la arteria carótida interna y en la porción supero-posterior con el hipotálamo y el tercer ventrículo. Una afectación del quiasma por alguna de patología de todo este entorno nos daría unos defectos de campo visual característicos. La patología que más frecuentemente afecta al quiasma, provocando un síndrome quiasmático, es la patología de la hipófisis. Por frecuencia, los más frecuentes son los prolactinomas, aunque los que suelen dar mayor afectación visual suelen ser los no secretores porque son de crecimiento mayor, no suelen dar sintomatología hormonal y por dicho motivo suelen dar afectación visual como uno de los síntomas príncipes de su forma de presentación. Puede haber también, y suelen comprimir el quiasma por debajo, generando generalmente defectos de campo visual bitemporales de predominio superior. Puede haber también afectación por meningiomas, craneofanangiomas o aneurismas gigantes, que suelen dar afectación mayoritariamente por encima del quiasma, dando unos defectos de campo de predominio inferior, generalmente bitemporal inferior. En estas imágenes vemos 4 posibilidades de relación del quiasma con los adenomas de hipófisis, viendo en la primera imagen arriba a la izquierda que no hay contacto del adenoma con el quiasma. En segundo lugar vemos una pequeña compresión a nivel central con contacto pero sin producirse desplazamiento. En la tercera imagen abajo a la izquierda ya se produce un cierto abombamiento del quiasma y en la cuarta imagen ya vemos un gran desplazamiento originado por un gran macroadenoma en el cual incluso vemos que tiene un cierto nivel, en este caso vertical, porque probablemente ha sufrido algún tipo de necrosis. Las manifestaciones clínicas más frecuentes del síndrome quiasmático son los defectos campimétricos. Suele dar unos defectos de campo visual en la zona temporal, en ambos ojos, que depende de la localización permiten definir si hay una compresión superior e inferior o inferior. En este caso, no es posible definirlo porque el defecto campimétrico es completo.
Aquí vemos otras situaciones en las cuales puede haber compresión superior, como vemos en la parte de abajo, que sería lo característico de un meningioma, o un craneofaringioma o un aneurisma gigante, o una compresión inferior, que es lo característico de los adenomas o macroadenomas de hipófisis, con el defecto campimétrico correspondiente. Más raro son las otras formas que podemos ver, como sería el escotoma juncional, en el cual hay una compresión anterior de la unión entre el nervio y el quiasma, o bien una compresión selectiva posterior del quiasma que daría unos defectos escotomatosos bitemporales centrales. Pasando ya a las alteraciones que pueden aparecer en la vía visual posterior al quiasma, lo que se llaman defectos retroquiasmáticos, hay múltiples causas, pero generalmente dan siempre un defecto de campo visual del lado contrario a la zona de la lesión. Suele variar en cuanto a congruencia y la localización de superior o inferior. Si la hemianopsia homónima es completa, no nos permite un diagnóstico topográfico, al menos por el sistema de las alteraciones visuales que se aprecian, sí que probablemente por las otras manifestaciones neurológicas. Las lesiones en cintilla óptica son muy poco frecuentes. Generalmente suele ser por causa tumoral, compresiva, traumática, más raramente desmielinizante, y se caracterizan por un defecto homónimo contralateral a la zona de la lesión que es poco congruente. Aquí vemos en la porción inferior derecha, vemos un defecto cuadrantanópsico homónimo inferior derecho que, como vemos se reproduce muy poco entre uno y otro, pero respetan el meridiano vertical. Esto sería una afectación típica de cintilla. Las afectaciones del cuerpo geniculado lateral son muy raras y suelen dar defectos campimétricos homónimos muy congruentes sectoriales. Y pasamos a ver las afectaciones de las radiaciones ópticas, que va desde cuerpo geniculado lateral hasta la corteza occipital. Las podemos definir, depende de la localización, la afectación en cápsula interna, en lóbulo temporal o en lóbulo parietal. La afectación de cápsula interna nos dará una hemianopsia homónima completa, contralateral, asociado con otra serie de trastornos neurológicos, como una hemianestesia contralateral a la zona de la lesión y una desviación de la mirada conjugada hacia el lado de la lesión, así como una hemiplegia también. En estas situaciones es evidente que la sintomatología visual no es la predominante, sino que lo es la afectación neurológica. Una lesión en el lóbulo parietal, aparte de generar cierto grado de hemiplegia o de pérdida de fuerza en el lado contrario al lado afecto, también generará un defecto campimétrico homónimo contralateral al lado de la lesión inferior, que puede ser completo, es decir, una cuadrantanopsia inferior homónima congruente, o puede ser incompleto. En ocasiones respetan poco el meridiano horizontal y pueden pasar por encima de la línea media. Y las lesiones en el lóbulo temporal suelen dar un defecto homónimo superior contralateral al lado de la lesión, a veces acompañado evidentemente de otro sitio de sintomatología neurológica. Es lo que se llama pastel en el cielo. Finalmente, nos podemos encontrar con afectaciones en el lóbulo y corteza occipital, cuyas causas son prácticamente las mismas que las otras: vasculares, traumáticas, tumorales, desmielinizantes, abscesos, aunque el lóbulo y la corteza occipital son más sensibles probablemente a la hipotensión y a lesiones tóxicas como intoxicación por monóxido de carbono.
depende de la localización de la lesión, suelen dar defectos homónimos muy congruentes, muy reproducibles tanto en un ojo como en el otro, y más específicos aún es aquella situación en las cuales se produce un respeto de la zona central. Dicha zona central recibe una doble irrigación, por lo tanto, en trastornos vasculares habría una cierta protección de la zona central y lo característico es un defecto homónimo contralateral con respeto central, como vemos aquí en la diapositiva. Otras veces tienen defectos cuadrantanópsicos, superior o inferior, dependiendo de si la afectación es por encima o por debajo de la cisura calcarina. Finalmente, nos podemos encontrar con afectación a nivel cortical, que generalmente puede ser uni o bilateral. La unilateral ya hemos visto que nos podría dar un defecto homónimo, pero puede haber afectación bilateral, que produce una pérdida de visión bilateral por lesión del córtex, cuyas causas puede ser o bien un infarto consecutivo, haber tenido un infarto en un lado y al cabo de un tiempo haberlo hecho en el otro, o bien una situación de hipotensión prolongada con isquemia de ambos polos occipitales. En todo caso, el paciente presenta una ceguera de causa cortical y muchas veces no es consciente de dicha ceguera, produciéndose lo que se llama la nosoagnosia o desconocimiento de la pérdida visual, también conocido como síndrome de Anton, lo cual hace que muchas veces tengan situaciones de ir dándose golpes sin saber por qué se ha producido. El término de atrofia cortical posterior fue introducido por primera vez por Benson y sus colegas en un trabajo de 1988. Benson presentó a 5 pacientes con una demencia que tenían una alteración temprana de la función visual central. Estos pacientes tenían una preservación de la memoria y la percepción y en la neuroimagen presentaban una atrofia parieto-occipital predominante. Definimos al síndrome de Benson como un trastorno neurodegenerativo cerebral y es considerado una variante visual de la enfermedad de Alzheimer. En este síndrome se produce una atrofia cortical posterior y parietal que va a afectar a las áreas visuales del córtex cerebral, lo que nos va a producir una serie de síntomas visuales. La pérdida de habilidades visuales es el efecto predominante de esta condición. Quisiera hacer un alto aquí para diferenciar el síndrome de Benson de la enfermedad de Benson. El síndrome de Benson, que del cual estamos hablando aquí, es un proceso neurológico. La enfermedad de Benson es una enfermedad del vítreo. La enfermedad de Benson fue descrita por otro Benson 100 años antes, en 1894, y es también conocida como hialosis asteroide. La enfermedad de Benson es un proceso degenerativo del vítreo que se caracteriza por diminutos corpúsculos sólidos, esféricos o de forma discoide, blancos o amarillos y con escasa movilidad suspendidos en un vítreo esencialmente normal. Eso es la enfermedad de Benson. Y ahora vamos a continuar hablando del síndrome de Benson. En cuanto a la epidemiología, la edad de inicio de la clínica suele ser entre los 50 a 65 años. Y en cuanto a género, algunos estudios han informado de un ligero predominio del género femenino, aunque otros estudios no han encontrado estas diferencias de género y no se han confirmado. La clínica inicial que presentan va a ser una disfunción visual espacial y una disfunción visual perceptiva, y van a tener unos principales déficits o dificultades como el leer, la navegación, el deambular, el moverse en el espacio, la aritmética, la interpretación de escenas visuales complejas, y recordar que la memoria, la percepción y el juicio se van a conservar en las primeras etapas. Vamos a profundizar un poco más en la clínica y dada la preservación de la percepción, la memoria y las habilidades del lenguaje,
La ansiedad y la depresión son características de presentación comunes en estos casos. Los primeros síntomas visuales que presentan y que ellos perciben los podemos tachar de inespecíficos e incluyen la visión borrosa y la sensibilidad al deslumbramiento. Las agnosias, la apraxia oculomotora y los fenómenos de percepción se combinan para generar dificultades con conductas visuales complejas como la lectura y la conducción. La dificultad para leer se debe a la apraxia oculomotora, que genera movimientos sacádicos para rastrear palabra a palabra. También se desorientan al seguir las líneas de texto, una desorientación visual, o pueden tener un apilamiento de las letras o cruzamiento visual que identifican las letras cuando hay estímulos vecinos. Y también un fenómeno curioso que es el fenómeno de tamaño inverso, que les resulta más fácil leer letras pequeñas que letra grande. Los pacientes también pueden presentar problemas para leer la esfera de un reloj analógico, para la percepción de la profundidad y la percepción de patrones o superficies con texturas. Y a medida que avanza el trastorno, los pacientes pueden describir prosopagnosia, que es un reconocimiento erróneo de los rostros familiares. No reconocen a sus propios familiares. También una desorientación topográfica o ambiental, y se pueden perder en lugares absolutamente familiares que ellos no reconocen. Algunos pacientes van a presentar dificultades con el cálculo numérico, acalculia, dificultades también para la ortografía o la realización de movimientos coordinados, dispraxia. Otras manifestaciones visuales inusuales pueden ser la sensibilidad al contraste y la persistencia prolongada de imágenes en color. También pueden tener dificultad para identificar objetos estáticos dentro de su campo visual. Y en un 25% de los casos podemos observar que los pacientes padecen alucinaciones visuales. Una nota en este punto que debemos recordar es que la disfunción visual central puede afectar falsamente las pruebas de agudeza visual y campo visual y parecernos que puede ver menos de lo que en realidad está viendo. Se desconoce la etiología, el origen es desconocido y todavía no se ha encontrado una relación genética, no existe por el momento una causalidad genética. El diagnóstico se va a basar en el síndrome clínico con evidencia radiológica de atrofia cerebral posterior. En este caso, la resonancia magnética es la más rentable. El diagnóstico diferencial lo vamos a realizar con la enfermedad de Alzheimer clásica, la demencia de los cuerpos de Levy y lesiones que ocupan espacio como tumores o abscesos, también con infecciones como la meningoencefalitis o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, también la leucoencefalopatía multifocal progresiva, la migraña, la epilepsia occipital y trastornos primarios del estado de ánimo como la ansiedad y la depresión. No existe un tratamiento farmacológico para esta entidad, si bien se han utilizado inhibidores de la acetilcolinesterasa. El tratamiento se basa en la terapia no farmacológica, como la psicoeducación del paciente y familia, terapia visual en centro de baja visión de modo temprano sería interesante, utilizar softwares de reconocimiento de voz, audiolibros, buena iluminación en el hogar y, a pesar de ello, el tratamiento no va a ralentizar la progresión. La intervención multidisciplinaria temprana puede mantener la independencia funcional y mejorar la calidad de vida en estos casos. El pronóstico de esta entidad es una progresión hacia la disfunción cognitiva global, con pérdida de memoria, disfunción lingüística, disfunción ejecutiva, y el horizonte vital en estos pacientes es entre 8 y 12 años. Para aquellos que estéis más interesados en este tema, os dejo dos tablas. La primera, que es la que estamos viendo aquí, es una tabla que es una propuesta de los criterios diagnósticos. Y en esta segunda podéis ver las características de esta patología del síndrome de Benson. Deteniendo el vídeo las podréis ver con mayor tranquilidad. Como resumen final, recordemos que el síndrome de Benson es un proceso neurodegenerativo en la cual hay una característica que es la atrofia cortical posterior. Se considera una variante visual de la enfermedad de Alzheimer
Los síntomas iniciales se presentan entre los 50 y 65 años y según algunos estudios parece que hay un poco más de predominio femenino. Su etiología es desconocida, no se ha encontrado base genética por el momento. La clínica es visual, con una preservación de la memoria, la percepción y el juicio en etapas tempranas. El diagnóstico es por neuroimagen y no existe un tratamiento farmacológico.